El tiempo de Adviento es el tiempo que nos permite preparar nuestro corazón para recibir el nacimiento del niño Jesús que viene a salvarnos. Bienvenidos a Sin Rodeos, la sección que nos ayuda a comprender varios temas de formación en la iglesia. En este Sin Rodeos nosotros tenemos un tema muy especial y vamos a hablar de dos personajes propios del Adviento, de Zacarías e Isabel. Y para eso tenemos a nuestro padre Catalino, que nos va a iluminar con varias preguntas, varias cosas que nosotros no sabemos de estos dos personajes. Hola, padre. Buenas horas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, sobre todo en este tiempo tan espectacular que es el tiempo de Adviento y de tanta esperanza. Sí, claro, y precisamente hoy, que es el tercer domingo de Adviento, que es el domingo de Gaudete, el domingo de la alegría, y por eso nosotros hoy debemos sentirnos alegres y felices porque ya próximamente el niño Jesús llega para salvarnos y nuestro corazón debe estar dispuesto para esto. Pero hay dos personajes, padre, que son propios del Adviento. Tal vez no conocemos mucho de ellos, solamente conocemos los relatos que nos dice la Biblia, pero queremos ir un poquito más allá de lo que es lo que conocemos. Y estamos hablando de Zacarías e Isabel. Háblanos un poquitito de ambos. Mira, Zacarías e Isabel son dos personajes que, aunque no son centrales del Adviento, pero también ellos son personajes que nos remiten sobre todo a la preparación que es propia del Adviento, es decir, Sí. el Adviento se vive en esperanza y Zacarías e Isabel vivían en esperanza. Estos dos personajes que son fundamentales, sobre todo para entender la historia de nuestro Señor Jesucristo, tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras, y estos dos personajes se encuentran sobre todo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 25, se puede encontrar la narración de su historia. Estos dos personajes se dicen que son de la tribu de Aarón, sobre todo él, porque él era de los sacerdotes que cuidaban o hacían turnos en el templo, y también Isabel y María pertenecían a una tribu sacerdotal. Es interesante saber que justamente dentro de las tribus de Israel, que eran 12 tribus de Israel, había una que se dedicaba al cuidado del templo, y ellos sabían bien sus raíces. Por ejemplo, ya se sabía que Zacarías venía de la tribu sacerdotal y que iba a heredar también el ser sacerdote, y que el que naciera de ellos iba también a heredar el ser sacerdote, iba a heredar el cuidado del templo. Los sacerdotes que estaban al servicio del templo, al servicio del tabernáculo, al servicio de la casa del Señor, tenían su función cada vez que el sumo sacerdote les recomendaba o le ponía una especie de horario o una especie de programa para ello hacer el servicio. Entonces Zacarías le tocó justamente en un tiempo maravilloso ir al templo en el que él había hecho una petición al Señor, dice el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Entonces ellos eran, Zacarías e Isabel, eran de los pequeños del Señor. Le llaman a esos pequeños del Señor los anahuín, lo que esperaban. María pertenecía también, era como una especie de movimiento. Estamos hablando, padre, de dos personas que no eran dos jovencitos. Estamos hablando de dos personas mayores, e incluso Isabel, según narra también la lectura, era una mujer estéril. Ya Ya era estéril, era mayor, de avanzada edad, así como también Sara. En el Antiguo Testamento era de avanzada edad y no podía tener un hijo, no podía dar a luz un hijo, y cuando el Señor la visitó y visitó a Abraham, el Señor le prometió a través de 3 hombres que iban a tener un hijo, y le iban a poner por nombre también, le iban a poner por nombre Isaac. Ellos le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, Sí. lo que Dios había hecho, la risa de frente al acontecimiento maravilloso de Dios. Y entonces, asimismo, Zacarías e Isabel se encontraban en esta misma situación. Fíjate que donde Dios saca los mayores milagros es de lo imposible. Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Señor es el Señor de los señores, el Rey de la gloria, justamente por eso, porque se complace en hacer los grandes milagros cuando ya la capacidad humana no puede hacerlo, cuando la capacidad humana es limitada para poder hacerlo, para que el hombre se gloríe.
o se maraville de la obra de Dios. Y asimismo Isabel entonces se va a maravillar y se va a gloriar. El mismo Zacarías, que el ángel Gabriel, cuando estaba en el templo haciendo su turno, como decía ahorita, como sacerdote del templo, le apareció el ángel Gabriel y le dijo: tu petición. Él había hecho una petición, él parece que se estaba preparando para eso también. Pero en medio de hacer las peticiones, las oraciones que nosotros hacemos, hay un momento como de cansancio, hay un momento como también de duda. Y Dios da lugar a todo eso para hacernos a nosotros crecer. Y no solamente para hacernos crecer en la duda, para hacernos crecer también en las adversidades, para hacernos crecer en los momentos difíciles, sino que Dios aprovecha eso, por lo que te decía, para cubrirse de gloria, para que nosotros veamos que ahí donde se termina está nuestra fuerza, Dios puede actuar. Entonces actuó justamente cuando Zacarías ya como que no esperaba, y Dios lo sorprendió a través del ángel Gabriel. Le dijo: tu petición ha sido escuchada, tu mujer Isabel, la estéril, va a concebir y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y Zacarías no lo creyó. Sí. En ese momento no lo creyó, pero Dios le va a dar unos signos de que esa profecía que le ha hecho el ángel se va a cumplir. ¿Qué te parece? Cuando nosotros creemos, nos llega ese momento de duda, pero la duda es precisamente para que el Señor nos dé una respuesta. No, uno no lo planifica, sino que llega en ese momento. En la vida cotidiana de Isabel y Zacarías, Juan, ¿ellos pudieron compartir con Juan ya una persona adulta, o cuando ellos murieron ya Juan era pequeño? Cuando Juan nació, dice las Sagradas Escrituras, la Biblia, que cuando Juan nació, ellos se llenaron de gozo por el nacimiento del niño y por el milagro que Dios le había hecho y porque había quitado lo oprobio. Porque es interesante saber también que las parejas que no podían tener hijos, Dios no lo, se consideraba que Dios no lo había bendecido. Y entonces, como no lo había bendecido con los hijos, ellos se consideraban menos que los otros. Entonces, cuando Dios le quitó, podemos decir así, este oprobio, le dio el regalo de tener a Juan, y Juan nació de lo imposible y se realizó el milagro del nacimiento, entonces va a pasar una cosa que es sumamente importante. ¿Qué cosa va a pasar? Dice que se había quedado mudo Zacarías, y al quedarse mudo, cuando vio a Juan, escribió en una tablilla, porque Isabel decía: se va a llamar Juan, pero nadie se llama Juan en tu familia, porque los nombres justamente se ponían por familia. Nadie se llama Juan en tu familia. Y entonces Zacarías va a escribir en la tierra: Juan va a ser su nombre, Juan será su nombre. Y así le pusieron. Y en el segundo capítulo, que narra también la historia de Juan el Bautista, donde lo presenta es la voz del que clama en el desierto. Es uno de los personajes del Adviento, Juan el Bautista, hijo de Isabel y de Zacarías. Entonces, Juan el Bautista, su esencia como profeta, viene justamente de fraguarse esa fortaleza en el desierto, en las montañas, y ahí fue que Juan el Bautista se crió, prácticamente escondido. Salió a la luz pública después a predicar o allanar el camino que su mismo padre Zacarías le había dicho: tú eres profeta del Altísimo, que irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, porque el sol de justicia nos visitará. Le dijo el mismo profeta Zacarías. Zacarías fue un profeta para su mismo hijo, Juan el Bautista. Entonces, esa es la historia más o menos de cómo Isabel y Zacarías se metieron en el desierto con su hijo, y las Sagradas Escrituras tampoco narran la historia de cómo murieron, pero la misma Sagradas Escrituras en el capítulo 1 del libro de Lucas dice que eran hombres justos, y los hombres justos, dice el libro del Eclesiastés, le espera la bendición y la gloria de Dios, poder contemplar la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos la fe de que Zacarías y Isabel llegaron a contemplar ese rostro de Dios, porque sirvieron para que en ellos se realizara también la voluntad de Dios. Claro, y todo estaba, eso le iba a decir, todo estaba contemplado en la voluntad de Dios. Padre, pero ¿cómo podemos nosotros tomar como ejemplo, como enseñanza, la vida de Zacarías y la vida de Isabel actualmente? La vida de Isabel y Zacarías
nos ayuda a nosotros, como te decía, a estar siempre, nos ayuda a todos los que estamos escuchando en este momento la vida de estos dos santos, nos ayudan a preparar el camino del Señor y a creer que Dios se manifiesta sobre lo imposible, que Dios se manifiesta también cuando nosotros ya pensamos que todo está terminado, que todo está acabado, que no tenemos salida, que todo es estéril, que lo que estamos haciendo al mismo tiempo puede ser que ni produzca su fruto, y que Dios también se manifiesta en la cotidianidad del templo, de la oración, y que Dios no tarda en escuchar nuestra oración, que es lo que le ha pasado a Zacarías. Zacarías hizo la oración y Dios esperó su momento para cumplir. Padre, cómo veía la sociedad en aquel entonces esa vida de Zacarías y de Isabel? Y específicamente de Isabel porque era una mujer estéril en aquel tiempo y aparte de eso era una anciana. ¿Cómo veía la sociedad a Isabel en ese momento? Cuando Zacarías salió del templo, que no podía hablar, todos los que estaban fuera, dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y 13, dice que todos los que estaban fuera sabían ya que Zacarías había recibido una visión. Es decir, todas las personas estaban esperando qué fue lo que pasó con Zacarías dentro. Sí. Y también dice que Isabel, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, narra que Isabel se escondió hasta que dio a luz. Dio a luz, estuvo escondida porque para ella era tan grande la obra que Dios había hecho, tan grande el milagro y el oprobio que Dios le había quitado. Asimismo dice, Dios me quitó el oprobio. El Señor fue conmigo favorecida, me favoreció. Y entonces esa es más o menos la historia de estos dos personajes que en medio de recibir la bendición de Dios, Dios también los lleva a uno por la mudez y al otro para esconderse, pero Dios va haciendo su obra y de eso se vale también, porque cuando dan a luz, fíjate que toda la comunidad está alrededor de ellos, recibiendo al niño y queriéndole poner nombre al niño y diciendo, ¿cómo será el nombre? ¿Cómo se llamará? Porque ya la gente había visto el signo. A veces no tenemos ni que hablar mucho, no tenemos que hablar mucho realmente, ni tenemos que dirigir muchas palabras, solamente el signo de que nosotros somos creyentes, de que Dios ha hecho el milagro en nosotros, de que el Señor nos ha quitado el oprobio, de que Dios nos ha bendecido, que la gente lo vea, solamente eso sirve para nuestra comunidad o para nuestra familia o para las personas que nos rodean en el trabajo también. Así es. Padre, yo sé que Zacarías quedó mudo porque dudó de que a esa edad iba a ser padre. Pero yéndonos un poquito a lo que somos ahora, podemos entender qué significa esa mudez en aquel tiempo, pero si traemos ese momento ahora, en la actualidad, ¿qué significa quedarnos callados? Que Dios dice, mira, dudaste, yo te voy a callar. Quedarnos callados es contemplar el misterio y dejar que sea el mismo misterio que hable. Definitivamente, porque a veces nosotros mismos hablando lo dañamos. Sí. Por eso el Señor a algunos mudos los curaba y a algunos ciegos los curaba y le decían, no digan lo que yo he hecho, que era el famoso secreto, el secreto mesiánico, el secreto de que Él era el Mesías, que Pedro también lo confesó. Sí. Y entonces el Señor le decía, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. El secreto de las curaciones, de que Jesús curaba a tanta gente, Él le decía, a veces, no lo digan, le decía a algunos mudos, a algunos leprosos, a algunos cojos, a algunos lisiados, a algunos sordos, y entonces era esperando que el milagro lo meditaran en ellos. Y cuando se medita el milagro interiormente, cuando se medita el milagro en nosotros, entonces el milagro sale acompañado justamente de un cántico de alabanza, que es lo que ha hecho Isabel. Isabel ha hecho ese cántico de alabanza también, dando gloria a Dios por lo que había hecho, y ha ido a visitar a María. Así es, para Dios nada es imposible y a veces en nuestra vida debemos hacer silencio para escuchar también la voz de Dios. Padre, este tema está interesante. Hay muchas cosas todavía que desglosar, pero el tiempo ya es limitado. Así que muchísimas gracias por iluminarnos, por orientarnos, por darnos a conocer muchísimas cosas de la vida de Zacarías
Isabel, que nosotros desconocíamos y que yo estoy segura que muchos de nuestros amigos televidentes también le han ayudado. Así que muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, quédense consiguiendo sus ollas porque hay más todavía.